Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en un día que vuelve a sentirse Fórmula 1. Vaya mes de febrero que estamos teniendo. Ayer con la noticia de Hamilton hay ciertas cosas que tenemos que comentaros sobre ello también en este vídeo, y hoy con la primera presentación de la temporada. El primer coche de 2024 ha sido revelado y sobre ello vamos a dar comienzo en este vídeo. Tenemos otros temas que vamos a trataros al final del todo, lo tendréis todo detallado en la descripción de este vídeo, lo habréis podido ver también en el titular y en la miniatura del mismo, por lo que si queréis pasar al siguiente tema podéis hacer uso de ese índice. Ahora sí, vamos a dar comienzo y Haas ha presentado su coche para la próxima temporada, el VF24, un coche continuista en cuanto a diseño. Sí que es verdad que vemos mucha mayor predominancia del negro, pero realmente en cuanto al diseño es bastante esperado, es la línea que ha llevado teniendo Haas sobre todo en estos últimos años, mucha predominancia de ese negro como decimos y también mucha importancia del rojo por su patrocinador MoneyGram. Lo más interesante de la presentación, lo más interesante del diseño del coche, porque realmente la presentación ha sido nefasta, simplemente ha sido un vídeo de 1 minuto enseñándonos el monoplaza. Realmente sí que se ven ciertas diferencias, sí que se ven ciertos cambios, aunque también Ayao Komatsu ha dicho que no están para nada en el punto en el que quieren estar y que lo más lógico sería esperar que en Bahrein sean los últimos. Pero sí que podemos llegar a intuir, gracias a esto, cambios que introducirá Ferrari, porque se ha visto en el Haas varios aspectos mucho más similares a los de Red Bull, como es en el alerón trasero, como es en los pontones y como es en la salida de refrigeración del monoplaza. Tres aspectos que seguramente Ferrari habrá influido y mucho. Esas son cosas que os vamos a contar en este vídeo, pero bueno, ese era el diseño que nos ha presentado Haas y os he puesto ahora pues vídeos y fotos por de encima mía para que pudierais llegar a verlo, presenciarlo, verlo de distintos ángulos y demás. Vamos a enseñaros esa comparativa que yo quiero realizaros para que veáis lo que estoy diciendo, para que veáis que hay ciertas similitudes con el Red Bull. Tampoco es nada exagerado, no es el Red Bull pintado de los colores de Haas, por supuesto, pero sobre todo lo llevamos para el hecho de que Ferrari es posible que de verdad hayan hecho un cambio grande. Vamos a poneros la primera de las imágenes que, bueno, esta simplemente quiero enseñaros que esta es la fotografía que nos mostraron en su día a modo de preparación para esta presentación. Es la misma, con el coche dado la vuelta, y ya os la analizamos con el hecho de que los beam wings son el estilo Red Bull, el alerón trasero es el estilo McLaren que está adquiriendo toda la parrilla, y también la salida de refrigeración del aire que era más amplia, era más estilo Red Bull y Mercedes, que son los dos equipos que lo están llevando, y por ende, por supuesto, McLaren, Aston Martin y Alfa Tauri también lo llevan de este estilo. Pero que no queríamos esto porque ya lo hemos analizado, nos vamos a ir aquí y aquí ya vemos un cambio bastante grande. Creo, vamos a centrarnos en esta imagen sobre todo en la parte trasera, en el alerón trasero, porque es lo que en la siguiente fotografía no se va a apreciar tanto, pero como os fijáis es literalmente el recorte este que hay en los endplate laterales, es el mismo de McLaren, el que está adquiriendo toda la parrilla y al que están yéndose todos. Luego ya el alerón en sí es estilo Haas, se mantiene más o menos similar, pero esta parte es exactamente igual a la que tiene McLaren. Lo vamos a comparar con el coche de 2022. Y en esta fotografía aquí abajo lo podéis ver como que era muy diferente. Os digo que el alerón luego el resto es idéntico, es el alerón de Haas, pero aquí ya vemos esa similitud que han escogido. Luego también regresando a la foto, todavía no vamos a pasar a la siguiente, regresando aquí vemos alguna diferencia en el alerón, pero eso se va a ver mejor en la siguiente, y sobre todo lo llevamos a la tapa motor. Aquí hay un cambio muy grande que sobre todo lo habrá hecho Ferrari, habrá influido ahí la escudería con su nuevo motor, quizá necesitando nuevo motor. El motor es el mismo, por supuesto, sí, se pueden hacer ciertos retoques, pero el motor como tal es el mismo y en cuanto a potencia no se puede modificar, ya lo sabemos. Pero habrán influido, por supuesto, para conseguir esa mayor refrigeración, que también era uno de los problemas que tenía bastante grandes Ferrari, y yéndose a lo que tiene Red Bull también, que en este sentido al final es un aspecto que siempre hablamos por la refrigeración, pero esta tapa motor también influye en la aerodinámica, por supuesto. Si no comparamos con la anterior lo vemos muy diferente. Vamos a volver brevemente a esta, y aquí es lo que os digo, esta salida también ha cambiado muchísimo. Antes no había esta parte de aquí no existía, literalmente la salida era solo la parte del difusor por aquí y ya está, pero bueno, que ha sido algo que ha cambiado bastante. Aquí estáis viendo que también se aprecia bastante los pontones. Ahora veremos más en detalle los pontones, pero bueno, por la parte superior aquí veis, estos eran los pontones típicos que tenía Ferrari.
Y ya se ven aquí cierta diferencia. Pero más allá de aquí, que en esta parte también se ve mucha diferencia, nos lo vamos a traer a la parte frontal. Aquí de nuevo vemos la diferencia en el alerón delantero, una evolución, tampoco es una diferencia sumamente importante, pero esta fotografía sobre todo nos lo llevamos para la entrada de los pontones. Si recordáis cómo eran los de Haas, si no ahora os lo vamos a poner, eran los mismos de Ferrari, es decir, eran estos. Recordarlos cómo son enormes, voluminosos, muy grandes los de Ferrari, y luego tenían esa piscina, esa barca por la parte trasera. Ahora no. Ahora los pontones de Haas, y va a ser el mismo en Ferrari, es el pontón de Red Bull. Un pontón muy alargado y muy estrecho. Veremos qué tal les funciona en este sentido a Ferrari en este punto, pero lo que digo es que vemos esos cambios que los introduce Haas y que ahora mismo ya me los espero, por supuesto, de lleno para el Ferrari de esta temporada. Así que eso es lo que hemos podido ver de esta presentación del Haas. Palabras de Ayao Komatsu, que también nos ha dicho lo que os comentaba anteriormente, que realmente no esperan que vaya a haber gran cambio en el monoplaza, sobre todo en cuanto a rendimiento. Han dicho que si no son los últimos en Bahrein serán de los últimos, pero que van a estar a la cola de la cabeza. Y luego pues han hablado también un poco los pilotos y demás. Se espera evolución a lo largo del año, pero ya han avisado incluso que es un año de transición después de la peor temporada que había tenido Haas en su historia, que tampoco nunca había sido nada exagerado, pero había sido la peor desde luego 2023, quedando últimos, muchos problemas. Ahora en este año quieren un año de transición con la llegada de Ayao Komatsu. Para el próximo año pues quizá podré estar en un mejor lugar. Esto ha sido todo el tema de la presentación del equipo Haas y vamos a dejarlo ya a un lado. Nos tenemos que ir a hablar al respecto sobre otras cosas y sobre todo sobre el tema que está teniendo lugar desde el día de ayer. Os hemos hablado sobre Hamilton, os hemos hablado sobre Sainz, hay varias cosas que comentaros, os tenemos que volver a hablar sobre ellas porque sigue saliendo ciertas informaciones y os tenemos que seguir hablando sobre Fernando Alonso también, por supuesto, en toda esta historia. Pero lo primero de todo, lo que os queremos comentar en este punto, os tenemos que enseñar este vídeo de Carlos Sainz Sr., que ha estado hoy en un evento después de ganar el Dakar aquí en la Comunidad de Madrid, que le han dado un trofeo otorgado por la presidenta y demás. Bueno, y ahí fuera, cuando ha estado fuera atendiendo a los medios, le han preguntado al respecto sobre su hijo y sobre la decisión que ha tomado la escudería, qué era lo que opinaba, y Carlos Sainz, siendo un señor muy respetuoso, esto ha sido lo que ha dicho. Bueno, estamos aquí celebrando otra cosa y bueno, pues Ferrari ha decidido así, hay que respetar las decisiones. Hay que tener en cuenta una cosa, sigo viéndolo en redes sociales y viendo estas palabras de Sainz, quiero compartir las palabras de Sainz. Carlos, vemos que pide que se respeten todas las decisiones. Ellos han tomado esa decisión, hay que respetarla. Hay una cosa que estoy viendo en redes sociales y es el hecho de que hay gente criticando a Ferrari. Esto no se lo merecía Sainz, ha rendido muy bien, se merecía continuar. Sí, efectivamente, pero es que no lo han sustituido por Mick Schumacher. Es que es el ejemplo, lo he puesto en redes sociales hoy también en Twitter. No lo han sustituido por Mick Schumacher y esto engrandece mucho más a Carlos. Lo he contado en el anterior vídeo, el hecho de que sea Hamilton el único que ha podido echar a Sainz engrandece mucho más la figura de Sainz. Recordemos que Carlos es un piloto que llegó para la temporada 2021, lo ficharon en sustitución de Sebastian Vettel, llegaba para ese 2021 y en diciembre de 2020, cuando todavía no era literalmente su piloto, hasta enero en teoría no lo es, ¿no? Entonces no era su piloto de Ferrari. En ese momento, en diciembre de 2020, Matías Binotto habló sobre Schumacher. O sea, esa era la expectativa que tenían con él en Maranello. Hablaban ya de Mick Schumacher, que no había debutado en Fórmula 1. Estaban pensándole ya en sustituirle por Mick Schumacher. Parecía que Carlos llegaba, y era la intención que tenía casi Ferrari, llegaba como un calientasientos para luego darle el segundo puesto en Ferrari a Schumacher. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cuando se pensaban en que ya habían encontrado a Il Predestinato, cuando se pensaban que Leclerc iba a ser la figura del equipo durante muchísimos años, y oye, se lo había merecido, se lo merece, se merece Leclerc, por supuesto, quedarse, Leclerc casado por encima de Sainz, pero cuando se pensaban que iba a ser un paseo para Leclerc, que tenían ya a su figura, y Sainz iba únicamente para calentarle el asiento a Schumacher, Sainz igualó a Leclerc. Y eso lo engrandece aún más que solo sea Hamilton capaz de echarle, porque Ferrari le iba a aceptar las condiciones a Sainz.
Y eso os lo hemos contado, eso lo han dicho desde Carlos, lo ha dicho toda la prensa española. A Carlos le iban a aceptar los 2 años que estaba solicitando. Lo que pasa es que ha venido un 7 veces campeón del mundo que no le puedes decir que no. Y no es nada tampoco criticable a Ferrari. Ferrari ya tenía, antes de que surgiera la oportunidad de Hamilton, tenía la renovación hecha con Leclerc. Firmada, quiero decir. La de Sainz estaba por firmar porque ya le habían aceptado las condiciones. Si hubieran firmado los dos, ¿hubiera ocurrido lo de Hamilton? Sí, seguro. Se hubiera roto un contrato y ya está. Y posiblemente el de Carlos. Ahora bien, fue muy fácil para Ferrari porque le surgió esa oportunidad, pero es que es un 7 veces campeón del mundo, no puede rechazar esa oportunidad. A Carlos hubiera venido cualquier otro piloto de la parrilla, quizás solo Verstappen y Alonso hubiera pasado lo mismo y no lo hubieran echado por ello. Entonces, yo lo digo en este sentido porque también hay que respetarle al punto de Ferrari del hecho de que viene todo un 7 veces campeón del mundo, viene historia de la Fórmula 1 y que es lo que digo es que a mí me parece que engrandece aún más la figura de Carlos de que solo te ha podido echar este piloto. Venías pensando en que pensando ellos, digo, que ibas a ser un calentasientos y te marchas con lástima, porque los tifosi se tienen lástima también de que se marche Carlos, porque ha sido muy buen piloto. Así que bueno, es simplemente mi reflexión sobre esto, viendo además que siga habiendo mucha crítica en redes sociales, siga habiendo muchas personas pues diciendo que Ferrari lo ha hecho fatal y demás. Yo creo que Ferrari hay una cosa que hace fatal, que es la comunicación externa. Ayer no pueden salir y simplemente poner un tuit 1 hora más tarde. Ahora bien, esta es otra. ¿Por qué también tienen esta perspectiva Carlos Sainz de que hay que respetar todas las decisiones aún así? Porque aunque les fastidie, porque es lógico, porque quería seguir en Ferrari Carlos, y aunque le fastidie tanto a su padre como seguramente a él internamente, a ellos también se lo habían comunicado y Carlos se había movido ya antes de todo esto. Entonces, en ese sentido que tampoco han sido engañados, que no ha sido como Mercedes, que eso os lo vamos a contar en este vídeo, que que se lo comunicaron el miércoles, se anunció ayer, el jueves, ¿eh? O sea que bueno, en ese sentido, yo creo que Ferrari internamente no lo ha hecho tan mal y no podían rechazar esa oportunidad ahora de juntarse con Hamilton. Que por cierto, futuro de Carlos Sainz, que tenemos que hablar acerca de esto. Os hemos contado las oportunidades que tiene Carlos Sainz, opciones que tiene. Ya os he dicho que en mi opinión la mejor es Audi y seguramente es en la que mejor posicionada está. La tercera que yo os decía, porque creo que es Audi, Mercedes y luego yo os decía que a lo mejor era Red Bull la siguiente oportunidad fuerte que tendría Carlos Sainz para unirse al próximo año. Según informa Marca, Red Bull no es una opción realista para Carlos Sainz. Sainz no va a ser quien sustituya a Sergio Pérez, no entra en los planes de la escudería de Milton Keynes. Esto veremos cómo se desarrolla, pero parece que por ahora, y esto tengámoslo también en cuenta, por ahora no es ese objetivo de Red Bull que tiene, entonces no sería quien lo sustituya. No es el peligro que puede llegar a apreciar, según informa Marca, tampoco dicen quién sí que puede ser el peligro, más allá de los que sabemos que sobre todo es Ricciardo, pero dicen que no sería el peligro que puede hacer peligrar el puesto de Sergio Pérez. También esto es algo que hay que tener en cuenta, que también ¿por qué Red Bull quizás es más complicado? Red Bull no le va a dar ya, no le va a firmar ya, Red Bull quiere esperar a ver también qué es lo que es capaz de hacer Sergio Pérez. Carlos quiere renovar cuanto antes. Por todo esto, lo más factible es que que firme por Sauber o por Audi, por lo que queráis, los he mezclado. Lo más lógico es que fiche por Audi, incluso Mercedes es una opción, pero Red Bull sí que es algo más remota. Hablando acerca de Ferrari, que también tenemos que hablar sobre ellos y sobre Lewis Hamilton, se ha desvelado más información con respecto al contrato de Lewis Hamilton, que ya os hemos comentado ciertas cosas de su contrato, sobre todo su duración, pero os vamos a contar de su salario. Una auténtica locura lo que va a gastar Ferrari para tener a Lewis Hamilton en sus filas. Hamilton va a tener, bueno, estamos hablando de un contrato que va a rondar los 400 millones de euros. Hamilton va a tener un salario base de 80 millones de euros por año, con un bonus posible en cuanto a victorias, en cuanto a títulos de 20 millones. Estamos hablando de que si ganase dichos bonus, conseguiría 100 millones por año en la escudería Ferrari, mínimo 25 y 26, que es lo que tiene firmado asegurado. Pero es que además van un paso más adelante. John Elkann se ha comprometido a invertir en los proyectos de Lewis Hamilton, entre ellos, por ejemplo, Misión 44 y demás, y va a invertir en el tiempo en el que Hamilton esté con ellos 250
50 millones de euros. De ahí que sea un contrato de 400 millones de euros con los 100 por año más los 250 que invertirán en sus proyectos. Una auténtica locura. ¿Lo merece? Desde luego, si es que os hemos dicho ya que las acciones de Ferrari están en máximos históricos. Y esto se llegó ya a los máximos históricos simplemente con... Ya se sabía, no era el típico rumor, ya se sabía que de verdad iba a llegar, pero con el momento en el que no era oficial todavía. O sea, desde luego, impresionante lo que va a desembolsar Ferrari. Hablando acerca de Mercedes, Toto Wolff ha dado una entrevista al medio Motorsport Total, el medio alemán, y ha dicho varias cosas interesantes. Hay algunas cosas que incluso nos guardamos, os lo comentaremos en futuros vídeos, pero ha hablado de ciertas cosas interesantes. La primera de ellas es que Hamilton de verdad... Se informaba en el día de ayer en Gran Bretaña, podría haber sido que a lo mejor no hubiera sido así. Toto Wolff en la entrevista confiesa que supo de la salida de Hamilton el miércoles, un día antes de hacerse oficial, que esto lleva negociándose mínimo desde enero y ya de forma seria. Queremos decir que Hamilton se haya ofrecido de forma seria, vamos, porque el año pasado de verdad hubo negociaciones y eso hasta, os lo hemos dicho siempre que fue Horner, ¿no? Sobre todo quien dijo que se reunió Hamilton con Elkann, pero Wolff también lo dijo. Wolff se echó la medalla después de renovar a Hamilton diciendo que habían negociado Elkann y Hamilton, que me lo contó Hamilton y ha vuelto a renovar con nosotros. Bueno, han envejecido mal esas palabras de Wolff, pero se ha enterado un día antes de hacerse el anuncio oficial. Bueno, eso curioso, desde luego, y es así, y sin embargo lo que dice es que se reunieron en Oxford, tuvo lugar la reunión, vamos, pidió reunirse. Bueno, lo que comenta es que esta semana ya había escuchado rumores, no sé de dónde, porque no habían salido, pero había escuchado rumores y que pensaba que simplemente era una vez más rumores sobre esto. Sin embargo, el miércoles le pide reunirse a Toto Wolff, se reúnen en Oxford y están ahí una hora hablando donde le confiesa que ha firmado por Ferrari. También en esta entrevista Toto Wolff ha agradecido a Lewis Hamilton el hecho de haberles dado tiempo para firmar a su reemplazo. No les corre prisa, sobre todo porque con quien lo compara es cuando se marchó Nico Rosberg. Rosberg se fue en 2016 después de ganar el título y lo anunció una semana después de ganar el título. Estamos hablando de que lo anunció en diciembre. Y entonces pues les dejó poco espacio, ahí sí que corrió mucha más prisa. En este momento Mercedes cuenta con un año entero todavía para buscarle su sustituto y que no les corre prisa. Incluso ha dado ciertas... ha hablado un poco de quién podría ser su sustituto, me refiero a las características, que básicamente casi que lo que dice es que están buscando un segundo piloto como tal, no un piloto grande, no un piloto gordo para darle rivalidad a Russell, sino quizá confiar en George. También un poco quizá eso depende de lo que ocurra esta próxima temporada. Y además de todo esto, a Toto Wolff se le ha preguntado al respecto sobre Sebastian Vettel. Se ha estado hablando mucho en estas últimas horas sobre la posibilidad de que el alemán regresase a la categoría para unirse al equipo Mercedes. Además, cabe recordar que en 2020, cuando Sebastian Vettel se quedó sin hueco en la Fórmula 1, se quedó sin el asiento en Ferrari, que luego acabó fichando por Aston Martin, pero en aquel momento estuvieron en negociaciones Mercedes y Vettel. Es más, es que lo ha confirmado Toto Wolff en este momento cuando se le ha vuelto a preguntar, que verdaderamente estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo y... confirma Toto Wolff de que habla casi diariamente con Sebastian Vettel hasta el punto de que ayer, antes del anuncio de Lewis Hamilton, habló con el alemán. ¿Es una posibilidad Sebastian Vettel para ser el sustituto de Lewis Hamilton? No. Toto Wolff ha dicho que Sebastian Vettel está en un punto ahora mismo de su vida en la que no piensa regresar a las carreras. Está muy contento con sus proyectos y no quiere volver a la Fórmula 1. Ayer, como digo, hablaron al respecto sobre esto, antes justo del anuncio de que Lewis Hamilton se marchaba, pero cuando ya lo sabían y Vettel llamó a Wolff para preguntar, y lo que dice es que hablaron de todo menos de la posibilidad de que Vettel fuese su sustituto. Por lo menos por ahora no es una posibilidad real que Vettel vaya a sustituir a Lewis Hamilton en Mercedes. ¿Quién va a sustituir entonces a Hamilton en Mercedes? Bueno, ya os hemos dado esa pincelada, ¿no?, de quién podría ser, que incluso Toto Wolff lo ha dicho. Hay un piloto que mucha gente lo está pidiendo. Todo el mundo está pidiendo a Alonso para Mercedes. Lo ha pedido, lo hemos contado en el día de hoy, Jenson Button, y ahora el último en pronunciarse en palabras que recoge la Gaceta dello Sport ha sido Jacques Villeneuve.
Jacques Villeneuve, piloto canadiense que ganó en Fórmula 1 en 1997 con Williams. Pide a Hamilton, pide después del movimiento de Hamilton que sea Alonso quien le sustituya. Ha dicho que literalmente apuesta porque va a ser Fernando, porque es el único que encaja. Ya os hemos contado la información con respecto a esto, ya os hemos contado lo que el propio Antonio Lobato también ha mencionado y lo que se dice de que de verdad ha habido un acercamiento. Más allá de esa información que ya os la hemos contado, os queremos analizar. ¿Es posible que Alonso recale en Mercedes? Llevándolo por el punto de vista de la escudería de Brackley, sí. ¿En qué sentido? Bueno, si quieren dar un golpe sobre la mesa, fíjate que Ferrari han crecido sus acciones a máximos históricos. Si quieren dar un golpe sobre la mesa, si se sienten traicionados por Hamilton, que podría ser que se sientan traicionados por Hamilton por darles esta patada de forma tan abrupta, sobre todo de forma tan inesperada, si se sienten de esa forma y quieren dar un golpe sobre la mesa, el único que te puede generar tal impacto que no sea Verstappen, porque ahora mismo a Verstappen no lo sacas de Red Bull, por supuesto, es Alonso. Es el único piloto que puede generarte ese impacto. Es el único piloto que te va a generar ahora mismo hype porque se ha marchado Hamilton, entra Alonso. Y además, si te sientes traicionado por Hamilton, es meter a su máximo rival, a la persona con la que de verdad tuvo una rivalidad muy fuerte, en su puesto. Desde luego que en ese sentido es realista, si lo queremos llevar por ese lado. ¿Es realista para Alonso? Pues aquí entra literalmente la información que ya os hemos comentado. Fernando solo tomaría dicha decisión si Aston Martin de verdad se demuestra que van muy mal. Está muy comprometido con el equipo, solo piensa en verde, tal y como lo ha comentado Antonio Lobato, y Aston Martin es un proyecto a largo plazo. Aquí esto es otra cosa. Mercedes es un proyecto más seguro a corto plazo. ¿Cuánto tiempo quiere quedarse Alonso? Pues depende de eso también. Si le llega la oferta puede tomar una decisión, porque si solo quiere quedarse ya hasta 2025 y piensa no seguir en 2026, quizá es más seguro en el 25 Mercedes todavía. Veremos también cómo se desarrolla este 2024. A eso es a lo que está esperando el asturiano. Pero ya sí que en 2026 quizá es más tentador Aston Martin por el proyecto, por la gente, por la fábrica, lo que siempre os hemos contado. Por eso este proyecto de Aston Martin es un proyecto a largo plazo. En el corto plazo sí que puede ser más seguro Mercedes y ahí va a estar ese juego. ¿Es realista o no el fichaje de Alonso por Mercedes? Pues veremos cómo se desarrolla esto porque queda una temporada muy larga y creo que esto puede ser uno de los temas a tratar a lo largo de las próximas semanas y viendo cómo se desarrollen los rendimientos de los propios equipos. Pero ya vemos que Jacques Villeneuve es el último en... Jacques Villeneuve, perdonar, no Gilles. Jacques Villeneuve es el único en pronunciarse con esto, indicando que él apostaría porque Alonso es quien sustituye a Hamilton. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que os hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ello. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.